Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento si así lo desean. Continuamos. Hoy llegamos al último mensaje en cuanto a esta serie de mensajes que habíamos comenzado. Bien, que eran 5 condiciones para que se cumpla el propósito de Dios. Hoy la quinta condición tiene que ver con, o el título del mensaje específico en el día de hoy, tiene que ver con tomar posesión. Bien, para que se cumpla el propósito de Dios, nosotros debemos tomar posesión. Ahora vamos a ver cómo, a través del ejemplo del pueblo de Israel, de ese momento, cómo aplicarlo a nuestras vidas y cómo tomar posesión, en qué circunstancias y por qué lo debemos hacer. Y para eso vamos a la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Deuteronomio 1, del 19, capítulo 1, del 19 al 21. Amén. Capítulo 1 de Deuteronomio, del versículo 19 al 21. Y dice la palabra de Dios así. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos a Tacá de Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tu padre, te ha dicho, no temas ni desmayes. Bien, tomar posesión. ¿Cuándo tomamos posesión? Compras un mueble, te dan el título de propiedad y recién ahí podés tomar posesión. Bien, tomar posesión indica hacer llegar a un lugar y apropiarte del lugar o en este caso, como vemos en la palabra de Dios, Dios ya le había entregado ese lugar, ya le había entregado ese lugar antes que llegue. Bien, en lo natural, eh, como dábamos el ejemplo recién de cuando uno compra un inmueble, bueno, tiene que esperar a terminar de pagar o según como sea la compra, y llega un momento que vos tomás posesión. Acá vemos que al pueblo de Dios, Dios ya se le había entregado. Bien, el primer punto que te quiero compartir es considera lo que Dios ya hizo. Considera lo que Dios ya hizo. Bien, considera lo que Dios ya hizo. Dice en el versículo 21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Bien, si vos lees, y si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios siempre le decía, entra porque ya ha sido entregado, entra porque tu enemigo fue vencido, avanza porque el Jordán se va a abrir, ¿qué le pasa a tu pueblo? ¿Por qué me hablas a mí? En una ocasión me gusta mucho que Moisés va a consultar a Dios qué hacían porque estaban acorralados ante el pueblo de egipcio que lo seguía y el río, y, y Moisés le va a consultar, ¿qué hacemos ahora? Y Jehová le dice, ¿quién me consulta a mí? Dile al pueblo que marche. Si ya le había dicho que iban a ser libres, que nada lo iban a pedir, ¿por qué se frenaban? Bueno, muchas veces pasa en nuestra vida que nos frenamos porque no consideramos lo que Dios ya hizo. ¿Qué hizo en nuestras vidas Dios? Nos salvó, venció el pecado, venció a Satanás, rompió las cadenas que nos cautivaban, ya somos libres, pero muchas veces no consideramos esas realidades y al no considerarlas no la tenés en cuenta lo que hizo Dios por nosotros y por lo tanto no vamos a tomar posesión de nada. ¿Por qué? Porque no creemos, porque no sabemos, porque no vivimos lo que Dios ya hizo. Bien, Dios ya hizo a nuestro favor. Bien, y lo debemos saber esta realidad. Dice, antes de pedirles que actuaran, Dios les recordó una realidad. La victoria ya había sido concedida. Vayan y posean, vayan y entren, vayan a Goulan. Bien, cuando Él nos mandó a este lugar, nos llamó para este lugar, nos dijo, vayan y tomen posesión. Vayan porque yo los mando. Vayan porque yo les voy a entregar esa tierra. Y ya lo hizo. Bien, ahora nosotros, como vamos a ver después, tenemos cosas que hacer, pero nosotros tenemos que saber esta realidad. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos comisiona, cuando Dios nos envía, cuando Dios
pide que hagamos algo es porque ya lo entregó, ya tiene todo preparado para nosotros. Bien, tomemos este ejemplo del pueblo de Dios. Bien, siempre te animo a que leas el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios es el reflejo de nuestra vida espiritual. Bien, ¿qué hizo Dios a nuestro favor? Bueno, todo ya lo que dijimos. ¿Y qué tiene de paralelo el pueblo de Dios con nosotros en este sentido? Dios le dijo, ustedes son libres, vayan a poseer la tierra nueva, vayan a hacer lo que yo les pido, porque ya está garantizada la victoria. El campo, por así decirlo, ya ha sido entregado. El lugar ya ha sido entregado para ustedes, porque yo ya lo gané para ustedes. Jesucristo ya ganó por nosotros en la cruz y deshizo todo lo que en nosotros estaba, o lo que estaba en contra nuestra. Perdón. Bien, entonces nosotros tenemos que saber esas realidades y vivirlas. ¿Para qué? Para poder poseer. ¿Para qué? Para, si querés darle otro término más aplicativo a nuestra vida, para poder vencer, para poder derribar barreras que nos traban, para poder llegar a lo que parece inalcanzable. Bueno, todo eso, para poseer, para conquistar, para en realidad que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que considerar lo que Dios ya hizo. Bien, a nuestro favor, que no es poco. Si, como reitero este concepto, si Él ya venció el pecado, Jesucristo venció el pecado en la cruz, las cadenas que nos ligaban a la muerte, las cadenas que nos ligaban al pecado, las cadenas que, el acta que nos condenaba, va a decir el libro de Colosenses, ya todo fue vencido en la cruz. ¿Por qué a veces sentimos que como que estamos atados y que no podemos avanzar y que no sé, tengo miedo, tengo incertidumbre, no me animo? Si Dios ya venció, ya nos libró y ya nos entregó todo lo que Él quiere para que cumplamos su propósito. Bien, nosotros tenemos que saber esta realidad. Él, antes de que fueran a conquistar, ya le dijo, ustedes vayan, que yo ya les di. ¿Por qué? Porque Él pelea por nosotros. ¿Por qué? Porque Él vence por nosotros. Ya venció, mejor dicho. Ya venció. Dios cuando habla en tiempo pasado, ya está hecho. Bien, recién escuchaba la alabanza y decía, por lo que harás en mí, por lo que hizo en mí. Ya hizo en mí. Ya hizo en mí. Ya somos libres, somos sus hijos, ya fuimos investidos en poder por el poder del Espíritu Santo. Ya lo hizo en mí. Bien. Y la fe es eso, precisamente. Creer que ya está hecho. Bien, ellos caminaban en fe. Dios les decía, vayan, que ya está vencido el pueblo, y ellos qué hacían. Y vamos a ver que tuvieron cosas que hacer. Pero ellos iban plenamente convencidos de que Dios ya lo había hecho, que yo lo había entregado. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, tenemos que considerar lo que Dios ya hizo. No va a ser, ya hizo. No que está por verse, no. Está por verse lo que Dios va a hacer, no. Él ya hizo a nuestro favor. Bien, lo que lo tenemos que ver con nuestros ojos naturales, pero con nuestros ojos espirituales ya lo tenemos que ver hace rato. Él ya nos entregó este lugar a la congregación de Gobla. Yo lo creo, lo veo en fe. Bueno, yo camino en pos de esa conquista, sabiendo que Dios ya me lo entregó, ya nos lo entregó como congregación. Y yo avanzo y tengo que hacer mi parte, como la hizo el pueblo de Israel en esa época. Pero nosotros tenemos que avanzar plenamente convencidos de que Dios ya lo hizo. Ya libró, ya salvó, ya sanó y vamos en pos de esa realidad. Bien, Dios cuando habla en tiempo pasado, te he entregado. Te he entregado. Es como que le dice al pueblo, ya te lo entregué, date cuenta, avanza. Y yo mientras preparaba este mensaje decía, qué realidad gloriosa para la congregación, ya nos entregó el lugar. ¿Y ahora qué hacemos? Oramos para que añada y listo, ya está. Porque es como que, mira, representátelo así, es como que el pueblo de Israel de esa época le haya dicho a Dios, mira, yo ya te lo entrego el pueblo. Bueno, está bien. Y se quedaban del otro lado del Jordán y oraban, Dios, sí, corre el Jordán, seca el Jordán, trae el... No, ellos tuvieron cosas que hacer. Dios se lo entregó, pero ahí donde entra la fe en el pueblo de Dios. Dios lo entregó y lo damos por hecho, ¿bien? Que Él va a romper toda traba y dificultad porque Él es bueno. La promesa estaba asegurada por la fidelidad de Dios. Bien, y mira este concepto. La fe comienza mirando lo que Dios ha dicho, no las circunstancias. ¿Qué dicen las circunstancias? Mira a tu alrededor. ¿Qué dicen las circunstancias? Ahora, ¿qué dijo Dios?
Ya te lo he entregado. Ya ha vencido en la cruz. Que Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Que Él va a proveer, que Él va a añadir. Bien, nosotros tenemos que aprender a mirar lo que Dios ya ha hecho y lo que Dios dice y no las circunstancias. Hay una alabanza que dice, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso. Bueno, las circunstancias no me mueven, no nos mueven a nosotros. ¿Por qué? Porque le creemos al que no miente, creemos al que es verdadero y creemos en las cosas que ya hizo a nuestro favor. Entonces caminamos en esa realidad, pero caminamos, andamos, nos movemos, conquistamos, como hizo el pueblo de Dios. Dice en Josué 6:2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Se quedó quieto? ¿Recuerdan la historia de Jericó? Que tenía unos muros infranqueables que nadie podía entrar a través de esos muros. ¿Y qué hizo? No, Dios, ya me lo entregó Dios, pero es difícil. La gente es difícil, la gente es idólatra, las personas adoran, ¿me entienden? Trazando un paralelismo. Hay muros que para nosotros, es imposible, pero Dios ya los derribó, ya los entregó. No, pero lo que pasa es que en ese pueblo son todos muy idólatras. Dios ya nos entregó la tierra. No, lo que pasa es que mi familia no quiere saber nada de Dios. Dios ya nos entregó. Ahora nos toca a nosotros accionar. El pueblo alabó, cantó alrededor de Jericó hasta que Dios derribó los muros. Bien, ¿y por qué hizo eso? Confiando en lo que le dijo Dios. Ve que yo ya te entregué Jericó y a sus hombres de guerra. Ya está. Tenían un muro que se corrían carrera de caballo arriba de los muros. Así que imagínate cómo era el muro. Gigante. Imposible para ellos. Y a veces nosotros tenemos circunstancias que representan esos muros. Che, ¿qué pasa acá? Nadie me escucha. No puedo avanzar. Pero yo qué debo escuchar, qué debo ver. Lo que Dios ya conquistó, lo que Dios ya me entregó, lo que Dios dijo que iba a hacer por mí, yo lo doy por hecho. Entonces canto, alabo y Dios hace la obra. ¿Por qué? ¿Por qué se creen que el pueblo cantaba y alababa mientras Dios hacía la obra? Porque exaltaban a Dios a pesar de las circunstancias, reconocían a Dios a pesar de las circunstancias, sabiendo que Él ya se lo había entregado. Y nosotros tenemos que hacer eso, alabar, exaltar a Dios, aunque la circunstancia, mi situación personal, familiar, sea adversa, yo le creo a Dios, porque ya Él dijo que lo va a hacer y lo hizo. Lo digo en fe, ya lo hizo. Él ya nos entregó este lugar. Debemos avanzar. Dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El espíritu mismo trae convicción a nuestra vida de lo que hizo Dios por nosotros y nos ayuda a avanzar. Bien, bien, y nos ayuda a avanzar. ¿Nos ayuda a qué? Avanzar. Bien, avanzar. Ahora vamos a entrar en otro punto que tiene que ver con las acciones. Bien, pero Él nos dio el Espíritu Santo para que nos hable a nuestro interior y nos traiga convicción en cuanto a su palabra para que se vuelva realidad en mi vida, en tu vida. Ese pasaje es algo que sucedió en ese tiempo, pero es algo que se replica en mi vida y en la vida de todo aquel que cree, que Dios ya entregó, ya hizo. Bien, así como enviaba al pueblo en esa época, sigue enviando al pueblo hoy para que vaya a conquistar, para que vaya a conquistando territorio, por así decirlo, que gobierna circunstancialmente Satanás. Sabemos que Dios es el dueño de todo y está sobre todo, pero nosotros somos, como compartíamos al comienzo de la reunión, somos luz y Dios nos puso como luz en este lugar para seguir alumbrando a las personas y que a través nuestros puedan conocer a Jesucristo, porque Dios lo quiere así. Bien, pero Él ya lo hizo por nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La parte difícil y posible para nosotros, Él ya la hizo, que es vencer a las tinieblas. Las tinieblas están vencidas. Van a hacer lo suyo mientras no haya dignos representantes de Dios, dignos en el sentido de que hagan o representen a Dios como Él se lo merece.
para vencer las tinieblas y que sean esparcidas. Bien, Él quiere hacer su obra de salvación, perdón, me corrijo, la obra de salvación la hizo Jesucristo, pero Él quiere que las personas procedan a conocer a Jesucristo a través nuestro ahora. Bien, esa es tu tarea y mi tarea, esa es conquistar las naciones, eso es creer lo que ya hizo y en pos de eso yo camino y avanzo, sabiendo esa realidad, bien, sabiendo lo que me toca, lo que nos corresponde. Él nos dio su espíritu para que sepamos lo que ya nos ha concedido, dice la palabra. No dice lo que ya nos va a conceder o lo que nos concederá. Pablo, sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, bien, a través de su espíritu. Lo dice la palabra y lo creemos, porque se cumple, porque es verdadera, porque es eficaz, por todo lo que ya sabemos. Y dice que ya nos dio un espíritu para que sepamos lo que nos concedió, lo que ya nos ha concedido. No lo que voy a ver si Dios me respalda, voy a ver si Dios me ayuda a vencer las circunstancias, voy a ver si puedo mejorar, voy a ver si, no, Dios ya nos concedió. Ahora depende de cuán nosotros entregamos a eso, a esa realidad que Dios nos ha concedido bendiciones, nos ha concedido batallas ganadas, Él ya nos concedió, ¿bien? Y él nos dio su espíritu para que sepamos todo lo que ya nos ha concedido. No que veremos, yo voy a Goblan y voy a ver qué tal me va. A ver si Dios quiere, Él ya cuando Él nos envía, es porque ya nos ha concedido. ¿Bien? ¿Hay circunstancias? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Tuvieron que pelear el pueblo de esa época? Sí. ¿Tuvieron que enfrentar un montón de batallas? Sí. Bueno. ¿Y vos y yo? También. Pero Dios ya nos ha concedido. Esa es la realidad. Él ya nos concedió. Ahora tenemos que afrontar esta realidad con la frente en alto en el sentido de que Dios ya nos concedió y vamos en pos de eso. Bien, punto número 2. Hay que obedecer la orden de Dios para tomar posesión. ¿Recuerdan? La quinta condición para que se cumpla el propósito de Dios es que hay que tomar posesión. La primera era considera lo que Dios ya hizo. Bueno, yo para tomar posesión debo considerar que Dios me lo dio, ya me lo ha concedido. Entonces tomo posesión en fe, camino en fe. La segunda acción hay que obedecer la orden de Dios. Dice, sube y tome posesión de ella, dice en el versículo número 21. Y salido de Oreb, perdón, en el versículo 21 dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Ahí tenemos que actuar. Pequeño detalle. Yo te di la tierra, le dice al pueblo, pero vos tenés que subir y tenés que poseerla. Yo te he entregado el pueblo de Gobland y vos tenés que subir, evangelizar, orar, interceder, ayunar, poseerla. Él ya lo entregó. Él ya lo entregó. Pero hay que obedecer las órdenes de Dios. Hay que ir. El obedecer requiere acción. Para poseer el pueblo tenemos que accionar. Tenemos que mover. Evangelizar, orar, invitar, llamar, mensajear, insistir, hablar, escuchar. Bien, son acciones. El pueblo de esa época debía obedecer subiendo, avanzando, marchando. En definitiva, tenía que hacer algo, al igual que nosotros. Te vuelvo a reiterar, es como que nosotros creemos esta realidad que Dios nos mandó a este lugar y que solamente vengamos acá y oremos. Digamos, Dios envía aquellos que van a hacer salvo. No, nosotros tenemos que marchar, tenemos que ser luz y que vuestras acciones, como dice la palabra, alumbren a los demás. Qué interesante que la palabra dice, y vuestras acciones alumbren a los demás. No vuestras dichos.
No lo que hablas alumbra a lo demás. Vuestras acciones. ¿Por qué? Porque las acciones son el resultado de lo que yo creo. Bueno, yo creo que Dios, el pueblo de esa época dijo, bueno, yo creo que Dios me dio ese lugar, entonces yo subo y conquisto. Yo creo que Dios nos entregó este lugar, entonces yo voy y evangelizo, oro, no ceso de orar por el pueblo, no ceso de salir a evangelizar, no ceso de hacer todo aquello que esté a mi alcance para que el pueblo conozca que acá hay una iglesia que es fiel servidora de Jesucristo. No sé, pero son acciones que nosotros debemos hacer. El obedecer para tomar posesión de algo y así representártelo en la circunstancia espiritual tuya, familiar, individual. Sé que tengo que seguir conquistando, porque todos siempre animamos a esto porque la palabra de Dios lo anima a seguir creciendo. Bueno, yo sé que tengo que seguir conquistando áreas de mi vida que las tengo cerradas a Dios. ¿Qué sé yo? Dios te entrego todo menos lo que fuere. Dios te entrego toda mi vida, pero no me pidas. Bueno, pues yo tengo que ir conquistando, yo tengo que ir avanzando. Bien, son acciones que yo debo realizar. Hasta que, como siempre se dice, hasta que a Dios no le doy todo, no le doy nada. Bien, hasta que a Dios no le entrego toda de mi vida, yo no le doy nada. Bien, y siempre hay en la vida o en nuestra vida cosas que nos cuesta más entregar a Dios, que en cierta manera negociamos con Dios. Bueno, yo voy el domingo, yo oro, yo esto hago, pero esto no me lo toques. Y nosotros tenemos que primeramente avanzar en nuestra vida espiritual para poder avanzar en los propósitos de Dios. Bien, porque si no sería iluso de nuestra parte querer avanzar en lo congregacional, en lo familiar, si en mi vida individual espiritual no avanzo, no conquisto. Bien, bien, hay cosas que debo dejar y se me hacen imposibles, qué sé yo, ejemplos, lo que fuere, malos hábitos, adicciones, lo que fuere, bueno, Dios, ¿qué hizo por mí? ¿Se acuerdan del primer punto que decía considerar lo que Dios ya hizo? Bueno, Él ya me libró en Jesucristo. Bueno, yo debo caminar en fe. Bien, me va a costar dejar eso, un mal hábito, lo que fuere, sí, me va a costar, pero es posible porque Dios ya lo hizo. Es una realidad. Bien, y así lo que fuere que tenemos que avanzar, pero es una realidad. Bien, y yo debo obedecer para tomar posesión de lo que fuere, en lo individual, en lo congregacional o en lo familiar, yo debo obedecer a Dios. Y el obedecer es acción, moverme. Bien, me gusta mucho en un episodio en un capítulo del pasaje de la Biblia que el pueblo tenía que ir a luchar y Dios le hace escoger a 300 hombres solamente. Eran multitudes los demás. Y dice, escoge 300 hombres porque si no van a decir que fueron ustedes con su propia fuerza y no fui yo. Entonces, como siendo poquitos, siendo 300 solamente, van a ver que fui yo a través de ustedes y no que fueron sus propias fuerzas. Bien, y así esa certidumbre tenemos que tener nosotros. Bien, y tiene que ver con el siguiente punto. Obedecer requiere, decíamos recién, que requiere acción. Yo obedezco a Dios, por ejemplo, Dios me dice, ama a tu prójimo. Es una acción el amar al prójimo. Perdona a tu enemigo. Es una acción perdonar al enemigo. Bien, dice, si alguno ama a Dios y no ama a su hermano, dice, no ha conocido a Dios. En otro pasaje de Santiago va a decir, si un hermano viene y te dice que tiene hambre y tú frío, y tú le dices, ve y abrígate, y no le abrigas tú, por así decirlo, ¿dónde está tu fe? La fe es acción. Bien, el amar al prójimo no es decir, sí, yo lo amo al prójimo. No, el amar al prójimo es saber que el vecino no tiene a Cristo y voy y le hablo de Cristo. Es acción. ¿Ven? Bien, es acción. El creer es acción. La fe está se relaciona directamente con la forma en la que vivimos. Yo creo y vivo. Estas personas creían y conquistaban. Nosotros creemos y ¿qué debemos hacer?
conquistar, avanzar, orar, interceder, ayunar, invitar, mensajear, como decíamos anteriormente. Bien, es una acción. Así que el obedecer requiere acción, pero el obedecer requiere confianza en la palabra de Dios. Yo creo, le creo a Dios y acciono. Yo creo a Dios y acciono. Bien, dice, la seguridad de Israel no descansaba en su ejército, sino en la palabra de Dios. Nunca fueron sus espadas, nunca fueron sus fuerzas, nunca fueron sus estrategias militares. Si bien Dios le añadía la sabiduría para establecerla, siempre fue Dios. Bien, entonces para conquistar, seguir conquistando Goblan, no depende de si hay una batería, un bajo, una guitarra, luces, 300 asientos, aire acondicionado, calefactores. ¿De qué depende? De que le creamos a Dios que ya lo ha entregado. Bien, nunca fueron las espadas de ellos, nunca fueron nuestras estrategias. ¿Qué podemos hacer? A veces se copian cosas del mundo para atraer a las personas y puede resultar, pero solamente para eso, para atraerlas. Pero el que cambia vidas, el que conquista, el que convence, el que transforma, es Dios. Gloria a Dios que podamos tener todo lo que dije. Sería hermoso, pero que nunca nos falte la palabra de Dios, que es la que nos guía y la que transforma, la que convence, la que cambia, la que modela, la que nos exhorta, nos anima, nos fortalece. Esa es la palabra. Eso nunca debe faltar. Eso nunca debe faltar. Bien, el pueblo sabía, luchaba, hacía lo que Dios le pedía, pero plenamente convencido de que la obra ya estaba hecha. No eran sus espadas, no eran sus estrategias, no son nuestras palabras, no son nuestras estrategias, sino es Dios que hace la obra. Bien, porque nosotros confiamos en lo que dice su palabra. Reiteramos este versículo que ya lo hemos compartido con anterioridad. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Bien, todo se sustenta en la obediencia que nosotros tenemos con Dios, sabiendo que descansamos en sus palabras, en sus promesas y no en nuestras capacidades. No en nuestras capacidades, como le decía. Bien, ¿qué podemos decir? ¿Cómo le puedo hablar? Vos hablá que Dios hace la obra. Vos avanzá que Dios hace la obra. Pero no avanzamos, los hijos de Dios no avanzamos a ciegas. Nosotros avanzamos sabiendo que Dios ya hizo la obra. Ya nos entregó el lugar. Ya venció por nosotros las tinieblas. Ya venció nuestras circunstancias adversas. Él ya la venció. Y porque yo le creo, porque Él lo dijo, yo avanzo. Yo camino. Yo conquisto. Yo crezco. Bien. Pero tiene que ver y está ligado directamente que confiamos en la palabra de Dios. O sea, creemos en la palabra de Dios. Amén, creemos en la palabra de Dios. Entonces, avancemos, conquistemos. Plenamente convencido de que siempre dependió de Él y depende de Él. No de nosotros y de nuestras capacidades. Él nos dio dones, nos dio capacidades, nos dio talento para edificar la vida de la iglesia, para formar el cuerpo de Cristo como Él cree conveniente, pero la obra siempre es suya. Siempre es suya. Bien, mirá lo que dice Zacarías 4:6, es un versículo o un pasaje muy conocido. Si no lo conoces, te invito a que lo tengas ahí presente. Y dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu,
ha dicho Jehová de los ejércitos. Vos podés planear estrategias para conquistar Gowland, Mercedes Agote, vos podés cranear lo que fuere, podés pensar lo que quieras, pero es el Espíritu de Dios que hace la obra. Bien, el problema es cuando queremos hacer la obra de Dios, conquistar para Dios sin Dios. Ahí estamos al horno, ahí estamos fritos. ¿Por qué? Porque Él es el que gana, el que convence, el que nos trae, el que nos trajo a nosotros aquí a este lugar y a salvación fue el Espíritu de Dios. ¿Por qué a veces queremos hacer el trabajo del Espíritu? Convencer con otras palabras, crear estrategias para, podríamos hacer esto. Sí, eso no está mal, pero está mal si lo hacemos independientemente del Espíritu o independizándonos del Espíritu o de su guía y de su sabiduría. Bien, entonces nosotros tenemos que estar plenamente convencidos que avanzamos, que Él ya venció, pero con la guía del Espíritu Santo. Siempre, siempre, siempre. El otro día hablaba con un varón, le digo, antes de tomar esta decisión, ¿oraste? Porque esto no solamente te afecta a vos, sino a tu familia. Y no, bueno, como hijo de Dios, nosotros tenemos que aprender a orar. A orar para pedir guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no es ni con ejército, ni con espada, o sea, no es con tu fuerza, no es con mi fuerza, no es con tu mente.